¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, perfecto. Me oyen bien y yo los oigo sin problema. Pues vamos a empezar sin más demora. No sé si tienen alguna pregunta desde... empecemos, ¿no? Con los videos que les compartí donde se explica la teoría de la hidráulica y el cálculo de la altura de una torre empacada. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Estoy compartiéndoles pantalla. ¿Está? Ajá, bueno, profe, yo, por ejemplo, entonces, por ejemplo, siempre que es una absorción, el área transversal que vamos a calcular o que vamos a utilizar para el cálculo de la altura es el de la corriente gaseosa. No, eso no es necesariamente cierto. O sea, depende de qué datos te estén dando. A veces te dan datos de fase gaseosa, a veces te dan datos de fase líquida. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto de datos de fase líquida y fase gaseosa? A ver, bueno, voy a poner acá abajo. O sea, tipos de datos que te dan para el cálculo, el cálculo del diámetro. Ahí estamos, ¿no? Tú puedes tener datos de fase líquida y normalmente esos datos de fase líquida, ¿qué son? O los de fase gaseosa. Son gastos, ¿no? No exactamente. Son fluxos. El gasto es el que tú combinas con el flux para calcular el diámetro. Pueden ser fluxes y bueno, ahí depende, ¿no? Puede ser de operación o de... ¿Qué cosa? Lo de inundación. Ajá, pueden ser de esos dos tipos, de operación o de inundación. Si tú te dan un flux de inundación, necesitas un dato adicional. ¿Cuál sería? La velocidad, una velocidad, el factor, ¿no? Así es, el factor de inundación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me falta? Ecker, creo que nada más, ¿no? Ecker es un caso especial, pero creo que es el que mejor me va a servir para aclararte tu duda. La gráfica de Ecker, tú obtienes el flux de la fase gaseosa. Al final eso es lo que obtienes, el flux de la fase gaseosa. Entonces, siguiendo tu razonamiento, si yo tuviera un agotamiento, ya me amolé, ¿no? Si quiero aplicar Ecker. Sí, ya no se puede. Pero no es así, o sea, Ecker aplica para absorción o agotamiento. Entonces, respecto a lo que tú me decías, ¿no? De si es absorción, hago los cálculos con la fase gaseosa y si es agotamiento, la fase líquida, no tiene nada que ver. O sea, vamos, si el dato que te dan es un flux de operación de la fase líquida y estás tratando con con una absorción, no tiene nada que ver, ¿no? Tú agarras el gasto de la fase líquida, el flux de la fase líquida
y calculas el diámetro. Nada tiene que ver que sea una absorción. ¿Ok? Entonces, cuando te dan un solo dato. ¿Qué pasa si a mí me dan de dato los dos, fase líquida y fase gaseosa? ¿Cuál uso? No depende de la operación que estés realizando. Depende de las condiciones que marcó el problema. Como vienen, sí vienen en uno de los videos que ahorita vamos a ver, donde tú haces la comprobación con las dos áreas que calculaste y ves qué área cumple con las condiciones del problema, eso de que un flux que sea igual o menor o mayor o igual, ¿no? Dependiendo de cómo esté redactado el problema. Sí, profe. Ajá, esa era mi duda, porque dije, ¿qué tal si nos dan? O sea, no había pensado en lo de Ecker, como no, bueno, no la hemos ocupado mucho, pero dije, o sea, lo que estaba estudiando era que, y también lo que nos dijeron en el laboratorio, nos dijo así el profe, nos dijo, siempre que sea absorción y tengan los datos de los gastos, que es lo que se va a tener, o sea, en una planta, porque en una o sea, en la práctica tienes los gastos, cuando es absorción, ocupan el de el área transversal, o calculen la S de la corriente que están trabajando. Por eso me da mi duda, porque dije, entonces en absorción damos por hecho que usamos la S de líquido y en agotamiento el área transversal que calculo o me dan o tengo de dato de la fase gaseosa, pero sí no lo había visto así con lo de Eckert. Y mi otra pregunta sería, ¿qué pasa si los dos cumplen con las condiciones? Pues si los dos cumplen con las condiciones, porque prácticamente el área va a ser la misma. O sea, las dos áreas que tú calculaste de las dos formas, te lo apuesto que van a ser las mismas. No sucede eso en la práctica. ¿Eh? O sea, siempre hay uno es el que cumple y el otro es el que no cumple. Entonces no hay problema, ¿no? Y si las áreas son distintas, hablando en un caso hipotético, ahí tú tendrías que aplicar criterios de diseño. ¿Qué te conviene? ¿Áreas más grandes o áreas más pequeñas? Un criterio de diseño básico y de oro. Pues es grandes, ¿no? Para que porque si aumenta el área, según, bueno, si no me acuerdo bien, creo que disminuye la altura, ¿no? Ok. Hablando en términos de diseño común y corriente, que es lo que les enseñan por allá, por ejemplo, en la otra materia que llevan, normalmente prefieres menores diámetros porque implican costos menos elevados, ¿no? Pero aquí también efectivamente es un juego entre diámetro y altura. Aquí no es tan sencillo en este tipo de torres, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que como un criterio general de diseño escoges el área más pequeña porque tiende a ser la más barata. Pero Okay. bueno, no creo que se llegue a presentar ese caso particular que estás preguntando. Okay, gracias, profe. Ok, preguntas de estos videos. Bueno, básicamente de estos dos, que son los más trascendentes. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante, Laura. Bueno, se sabe que también hay una aproximación para cada fase, o sea, una que es para soluciones diluidas, pero me gustaría saber cuál es la aplicación o la diferencia entre una y otra, o cómo distinguirlas. Una y otra que me perdí un poquito. Ecuación. Es que hay una ecuación que es para la altura de pared mojada, me parece, que es para soluciones diluidas y está un poco más simplificada que la otra, porque en la de soluciones diluidas solamente se queda hasta el cálculo de la media logarítmica.
Y en la otra ecuación hay un medio de un logaritmo. No sé si yo estoy Pero, confundida. ok. Ahí en realidad, o sea, las ecuaciones son las mismas, si tú lo quieres ver así. La pequeña diferencia, creo que aquí, bueno, aquí se alcanza a ver, no, estas todavía no son las simplificadas. Déjame adelantar un poco más. O sea, vamos, ¿cuál es el asunto ahí importante y trascendente de eso? O sea, la de la media logarítmica es una simplificación. Si yo no quiero simplificar y quiero hacer el cálculo preciso, ¿cuál de las dos usaría? La media logarítmica. No, Sería la de utilizaría esta que estamos viendo ahorita en pantalla, que involucra el cálculo numérico de esa integral que está ahí. O sea, si yo te preguntara cuál es el valor exacto del NUTG o de la altura, si lo quieres ver así, tendrías que resolver esta integral. Entonces, ese es el valor exacto. Pero, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, la mayoría de las operaciones unitarias de absorción y agotamiento se realizan con soluciones diluidas. Y cuando yo tengo una solución diluida, todo este término complejo que estamos viendo ahorita ahí, que involucra la integral, se puede aproximar o se puede simplificar, si lo quieres ver así, a la ecuación que ya nada más involucra la media logarítmica, que es esta que estamos viendo ahorita. Entonces, hacer esa simplificación involucra que tú sacrifiques exactitud. ¿Ok? Entonces, la exacta es la que involucra la integral. Esta es una aproximación, pero ¿qué crees? En la práctica, esta simplificación, esta aproximación, te da buenos resultados. ¿Y eso qué quiere decir? Que la diferencia entre el método exacto y esta ecuación aproximada, la diferencia es muy pequeña. Es poco significativa, si lo quieres ver así. Entonces, en la práctica, ¿con cuál de las dos te quedarías? Pues con la aproximada, porque es un poco más bien es más simple. Así es más sencilla de aplicar, de resolver y te da buenos resultados. ¿Para qué le invierto tanto tiempo? Bueno, que en la actualidad ya es un decir que le inviertes tanto tiempo a resolver una integral por métodos numéricos, ¿no? Eso de invertirle tanto tiempo era ni para mis tiempos de estudiante, es por allá hace unos 40, 50, 60 años cuando te utilizaban reglas de cálculo, ¿no? Que resolver una integral con regla de cálculo pues, no era cosa sencilla. Ahora ya con las calculadoras ya es cosa de estornudar y se resuelve. Pero ok, nos vamos a meter con eso. ¿Quedó clara entonces, Laura, la cuestión? Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, vi que entonces hay para absorción, bueno, por ejemplo, para absorción, que creo que está el video, ¿no? ¿Es absorción? En el problema creo que sí. Sí, es absorción. Por ejemplo, entonces, para calcular la altura, ocupamos G1, ¿no? Sobre S por el coeficiente global en fracción mol, Ajá, unidades de fase gaseosa. ajá. Y bueno, ahí te falta el 1 menos la concentración de fase gaseosa, 1 menos la concentración de fase gaseosa, la menor. la menor. Mi Ujú. pregunta es,
se puede también, o sea, mi pregunta es con respecto al, por ejemplo, yo también estaba viendo que la ecuación para calcular la altura igual en fase gaseosa se puede calcular por medio, en vez de G1, con GS. Ok. Pero se ocupa el coeficiente en relación mol. Ajá. Mi pregunta es, ¿puedo calcular la altura con GS? Es que yo vi unas fórmulas donde puedo calcular la altura con GS, pero usando el coeficiente también en fracción mol. No. Nada más que se elimina el término de 1 menos YA menos concentrada. No, ahí hay un pequeño detalle. Bueno, no sé dónde habrás visto eso, espero que no en mis videos porque es un sacrilegio. No. ¿Cuál es la cuestión ahí? Unidades. No tienes unidades homogéneas en los términos. Entonces, mira, si bien tú la ecuación de la altura, por simplificar, puedes manejar así, ¿no? Dos términos. La altura de una unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia. Ambos términos globales. Y tú puedes dividir estos cálculos en fase líquida. Fase gas. Y fase gas, correcto. Y además, tú puedes dividir los cálculos en función del tipo de concentración que tengas. Pero ¿cuál es la cuestión? Mira, tú tienes AUTG. Vamos a ponerlo en fracciones. G entre S por KX por A promedio entre 1 menos, ya. Lo escribí mal para que no digan, pero lo estoy haciendo a propósito para que vean cuál es la cuestión, ¿no? Estamos mezclando unidades. Para empezar, si yo estoy hablando de fase líquida, ¿este gasto qué debería de ser? Fase líquida. Ajá, sí. ¿Ok? Esto, esta Y, pues también, ¿no? También. Entonces no puedo mezclar porque, ok, aquí estoy hablando de fases líquidas, pues todas las concentraciones tienen que ser en fase líquida. Ahora, yo también puedo decir, pues es que también AUTG es LS entre S por K. Voy a escribirlo mal. ¿Cuál es el problema de esto? LS tiene unidades, obviamente, de kilogramos mol, kilomoles de LS. Y bueno, no voy a poner S, nada más voy a poner acá las unidades de el coeficiente kilomol de A entre hora metro cúbico, delta de kilomol de A, kilomol de quién? De LS, debería de ser, ¿no? Pero Sí, si yo escribo aquí como lo dejé, ¿qué es en realidad? ¿Kilomol de quién? Tiene que ser kilomol de total. Total, así es, de toda la mezcla, ¿no? Estas unidades corresponde con esto. No, profe. Así es. Por eso Entonces, es eso está, por ejemplo, ese AUTG, ese último, ese es incorrecto. exacto. O sea, no se puede plantear así. Tiene que ser en relación del coeficiente. Ok. Sí, o sea, sería en relación y multiplicado por la 1 menos la concentración menor, ¿no? No, cuando estamos hablando de relaciones, aquí no lleva nada.
sí, no lleva nada. Nada más ya sería por el NUTG, ok. Pero Gracias. antes de que pasemos a eso, también me gustaría pero no sé si a ti ya te quedó claro, pero lo quiero explicar para todos. Antes de eso, ¿yo qué hago aquí normalmente? En el manual, esto les llaman normalmente como de líquido, ¿no? Pero a mí me gusta todavía distinguirlos más, lo vieron tal vez en el video, ponerles un subíndice correspondiente a la concentración. ¿Ok? Ahora, para cerrar, yo también puedo calcular el NUTG de dos formas. Una diferencia de concentraciones en fracción. Una diferencia de concentraciones, bueno, vamos a poner absorción de esta forma, media logarítmica o en relaciones. Siguiendo el precepto de unidades homogéneas, ¿con quién? O sea, si yo tengo la primera con la tercera. Ok, si yo tengo AUTG calculado con fracciones, el NUTG tiene que estar en fracciones, porque si no, no estamos hablando de unidades homogéneas. Entonces, en ese sentido, como les decía, a mí me gusta decir de que esto es X minúscula y esto es X mayúscula. Y entonces, si yo calculo AUTG con relación, tengo que utilizar el NUTG en relación para al final obtener o hacer esta multiplicación, ¿no? Y lo mismo que dije para la fase líquida aplica exactamente para la fase gaseosa. Lo mismo. Así ya quedó un poquito más claro este asunto. Sí, profe, yo sí. Ok. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una pregunta, profe. Me parece que hay una parte en el video en la que menciona que la ecuación es igual para absorción que para agotamiento. No tiene que, o no interfiere la dirección de transferencia en estas ecuaciones. ¿O a qué se ¿En las refiere? ecuaciones de altura? Sí. No. Ahí lo único que te cambia es el signo. Acuérdate que los signos son convencionales, ¿no? Si yo de A a B digo que es positivo, es porque yo quiero que sea positivo. También puedo decir que de B a A es positivo. Entonces, la ecuación no cambia, solamente cambia el signo, pero cuando estás ahí haciendo las operaciones matemáticas, obviamente la altura pues, es un valor positivo, ¿no? Aquí nosotros, una altura negativa no tiene significado físico. Entonces, tomando en cuenta eso, cuando haces las operaciones matemáticas, esos signos se te anulan y la altura siempre te queda positiva. Entonces, a tu pregunta de que sin las ecuaciones de altura no afecta el sentido de la transferencia, no afecta. La altura te va a seguir dando lo mismo y obviamente positiva. Entonces, entre comillas, tendríamos que tomar los valores absolutos. No, tienes que tomar valores absolutos porque ya cuando haces estas operaciones de aquí, te da positivo. No sé si me entendiste. Porque da menos por menos, ¿no? Así es. Sí, entendí.
¿Alguien más por ahí tenía una pregunta? Adelante. Sí, profesor. Había mencionado que para el AUTG solo se aplican fracciones molares. ¿A qué se refiere con eso? No, no me acuerdo que solo en fracciones. ¿A qué te refieres exactamente? Es que en el video, en el penúltimo video, había mencionado que así, que solo se aplicaba para fracciones molares. Bueno, para sacar la altura de la torre. No sé si a lo que te estés refiriendo exactamente es a las simplificaciones psiqui, porque, bueno, ahorita de lo que me viene a la mente es la única que aplica para fracciones molares, esa simplificación. Sí, sí. Sí, se hablaba de la simplificación. Sí, es esa simplificación y esa simplificación obviamente solo, como les decía, solo aplica en cuando tenemos la ecuación en fracciones molares. Cuando la ecuación de AUTG ya está en relaciones, pues ya no la puedo simplificar más, ¿no? Así da, la deducción así da directamente. En cambio, esta ecuación que puse aquí, en realidad, esa ya es la simplificación. ¿Qué dice la versión sin simplificar? Que el AUTG se debe de calcular utilizando el gasto promedio de los gastos totales de la fase líquida entre S por KXA por una diferencia aquí. Lo correcto es que también sea media logarítmica, pero al menos es tomar una diferencia media de esas, o sea, un promedio de esas diferencias, tanto en la base como en el DOM. Ok, profe. Y, por ejemplo, en esa parte también, en las ecuaciones tiene un asterisco, pero no quiere decir que son de equilibrio, ¿verdad? Son de operaciones, esos valores mínimos. Medios, ¿no? Promedios. Aquí, por ejemplo, que puse aquí, es que aquí, ¿cuál es la cuestión? Aquí están involucrados estas diferencias. Ok. Tanto la de equilibrio como la de operación. Por ejemplo, esto es en uno, luego es así, esto también en 2 y luego también en 2. Entonces, por eso tienen este asterisco, porque sí están involucradas las concentraciones de equilibrio. Y entonces cuando se haga... sí, perdón. Lo que iba a comentar es que, bueno, no hay que tener tanto... Algunos profesores sí lo ven, pero todos los profesores, eso es un hecho, aceptamos el uso de las simplificaciones psiqui. Entonces, con que sepan aplicar bien esta ecuación, ya no hay que preocuparse mucho de hacer los cálculos. ¿Ok? Ok, profe. Pero entonces, en las ecuaciones que vamos a ocupar, en este caso ocuparíamos la concentración menor de operación. Así es, esa es parte de la simplificación. Ok, profesor. Gracias. De nada. ¿Algo más? No, profe. También existiría para la otra, en unidades de fase, o sea, por ejemplo, absorción tiene su simplificación en fase líquida y fase gaseosa, ¿verdad? Más que decir que esa es la simplificación en absorción y agotamiento es la fase. O sea, dependiendo de dónde hagas el cálculo, si con datos de fase líquida y fase gas, y efectivamente las dos fases tienen la simplificación. O sea, yo también puedo escribir G entre S por K por A entre 1 menos YA. Dependiendo de la operación, bueno, este es el gasto mayor y esta es la concentración menor. Eso va a depender de la operación, ¿no? Sí, profe. Gracias.
Mi duda es, por ejemplo, en un ejercicio o en un examen, si ya tenemos el coeficiente, o sea, ya, pues, o sea, para no transformar coeficientes, pues podemos ocupar cualquiera de las dos, ¿verdad? A menos que te lo pidan explícitamente. Ok, gracias. Sí, precisamente en estos problemas que les he compartido hasta el momento, los dos, porque ya les compartí uno nuevo hace poco, no te piden con qué datos hagas, ¿no? Ni siquiera te piden la concentración, o sea, no te dicen ni fase ni qué tipo de concentración uses. Aquí tú puedes usar la convención que se utiliza. Fase gaseosa es para absorción, fase líquida es para agotamiento. Ahí sí se puede seguir con qué datos de concentración trabajas. Y pues dependiendo qué tipo de coeficientes tengas, a veces la conversión es muy sencilla. Eso se ve en el problema en el 1, que me dan un coeficiente global de fase líquida. Pero como es una absorción, yo hago el cálculo con la fase gaseosa. Y en realidad la transformación se hace a través de una ecuación extremadamente sencilla. Pero bueno, no se preocupen. En mi caso, siempre les digo en qué fase hacer los cálculos, ¿no? Precisamente para que no demos muchas vueltas y a mí tampoco me dé tantas vueltas a estar caliente. Otra pregunta, profe, que me surgió haciendo el ejercicio. No se pueden hacer transformaciones de coeficientes promedios, ¿verdad? No se puede hacer transformación de coeficientes promedio. Ajá, o sea, si tengo un coeficiente promedio, no puedo yo transformarlo directamente con esas transformaciones que ya vienen, o sea, que ya están deducidas. Te la multiplico por la densidad molar no se puede, ¿o sí? Porque Sí se puede, pero eso normalmente yo dejo que ustedes lleguen a esa conclusión en algunos casos. Por ejemplo, en este problema, en el que les resolví aquí en el video, yo tengo X fracción promedio, ¿no? Y aplico esa fórmula que nadie me ha dicho de dónde salió. Están perdiendo, pero bueno. Yo aplico esa fórmula y se dan cuenta que otra vez dejo como coeficiente promedio. ¿Sí lo notaron? ¿O no lo notaron? ay, no me acuerdo en qué. A ver. A ver, ahorita lo voy a buscar. Ya hablando aquí en plata con este problema del D1. Ni siquiera hago este cálculo. Según yo, sí, no es en el dedo. La de la resistencia, profe. A ver. Según yo, el D1 sí es el KX. A ver, aquí está el cálculo de la altura requerida. Si te das cuenta, yo utilizo una fórmula de fase gaseosa por la convención. Y no me acuerdo si en este video... sí, ahí está, mira. Al menos les puse la fórmula. Te das cuenta que yo aquí estoy diciendo que meto un coeficiente promedio, lo divido entre la pendiente y obtengo un coeficiente promedio otra vez. Eso contesta tu pregunta, ¿no? O sea, sí. Exacto. Porque conoce uno la pendiente coincide, ¿no? Con el coeficiente. Pero cuando la pendiente no coincide con el coeficiente, no puedo yo, como quien dice, formulazo. Es que ahí hay que tener cuidado.
O sea, esta ecuación, si tú la ves en términos de unidades, es homogénea. Bueno, ahí se tapó, pero eso es una fracción, es un coeficiente, una pendiente en fracciones. Ajá, sí, es homogénea. Sí, es homogénea. Entonces, por eso la estoy ocupando. Aquí la cuestión es, ¿por qué no la ocupé en la base y en el domo y al final calculé un coeficiente promedio con dos coeficientes? Porque la ecuación de equilibrio que te da el problema está en fracción y tu coeficiente lo tienes en fracción, entonces ya puedes... No tiene nada que ver con las unidades. O sea, mira, esa ecuación estrictamente es una ecuación local, donde calle por A es igual a MXY, vamos a poner la despejada, es igual a KX por A. Estrictamente hablando, esta es una ecuación local. O sea, esto es local y esto es local. Entonces yo tendría que aplicarla en la base y en el domo, ¿no? Dime el valor de la pendiente de la línea de equilibrio, de la curva de equilibrio en la base. El valor es el de 2.19. Ok, ahora dime el valor de la pendiente de equilibrio en el domo. Es la misma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo aplique esta ecuación acá? Y cuando la aplique en el domo. Ojalá no los esté haciendo bolas. Numéricamente, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, que calle por A en 1 es igual a... ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Y esto a su vez es igual a... Si los dos son iguales, los sumo y los divido entre 2, va a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, esa es la razón por la que yo directamente en el problema escribo esto. ¿Sí les quedó claro? Y esto es un valor constante en toda la torre. Entonces, cuando yo en el cálculo de algún coeficiente promedio involucro un valor que es constante a lo largo de toda la torre, no altero su promedio, o sea, no altero, no lo vuelvo local, por así decirlo, como sucede con otros coeficientes. Pero yo siempre esto lo dejo que ustedes lo vayan descubriendo conforme van resolviendo problemas, porque hay coeficientes que no aplica eso. Y un ejemplo muy típico es cuando ustedes tienen KL y lo quieren pasar acá a fracción. Aquí está involucrado el CTL. Y este es un valor constante en toda la torre. No. ¿No? Entonces, el hecho de que este valor no sea constante en toda la torre, cuando aplico esta ecuación, pues ya lo cambió, o sea, ya es local. Ya no aplica eso de que si es promedio, promedio, etcétera. Pero bueno, hay que tener cuidado con esos asuntos. ¿Sí quedó un poquito más claro eso?
Sí, profe. Ajá, sí. ¿Alguna otra pregunta? Nada, yo sí tengo una. ¿Por qué puedo hacer esta conversión de unidades de concentración entre los coeficientes globales usando solamente la pendiente? Porque la pendiente está en relación a las unidades de ambas constantes. Bueno, de ambas K, perdón. No, porque yo también puedo escribir otra cosa. Dejen que acabe de escribir esto, que ya me quedó muy largo. Porque es que si yo veo esta ecuación que acabo de poner aquí, así, y sí pasa, por eso se los estoy preguntando, ¿por qué no hago esto? Pues si eso me sirve para coeficientes globales, pues así, ¿no? O sea, ¿qué trabajo da escribir esta ecuación? Ninguno. Son unidades homogéneas, que es a lo que me imagino te estabas refiriendo, pendiente en fracciones, los dos coeficientes son fracciones. Yo hago esto, es un error conceptual grave. ¿Por qué? Porque ahí está involucrando las concentraciones de interfase y en la pendiente no las considera, ¿no? Ok. La pendiente es la línea de equilibrio y esa sería la explicación sencilla desde el punto de vista de análisis de unidades. Pero fíjense cómo simplemente el análisis de unidades ya me indica que eso está raro, ¿no? Que ya no están homogéneas, porque la pendiente es la pendiente de equilibrio y están involucradas las concentraciones de equilibrio. Entonces, ese es un punto de vista, es correcto desde la cuestión de las unidades y al menos por unidades es inconsistente. Ahora, ¿por qué también es conceptualmente? Explicándolo un poco mejor en función de las interfaces y las resistencias. Pues porque los coeficientes individuales están asociados pues es que igual lo veo a la interfase y los globales están asociados al equilibrio. Entonces, o sea, la pendiente de las interfaces no es la línea de equilibrio, es la línea de reparto. Ajá, es otra cosa muy distinta. Ok, bueno. En cuestiones de resistencia, el inverso de un coeficiente global KY, por ejemplo, que estamos viendo ahí, representa la resistencia total en unidades de fase gas, obviamente, ¿sí o no? Sí. Sí. Total promedio, sí. Sí, ¿no? Y el inverso del coeficiente global en fracciones, como el que tenemos ahí, sigue representando la resistencia total en otras unidades, pero sigue representando la resistencia total, ¿sí o no? Sí. Sí, así es. Entonces, los coeficientes globales, los dos están relacionados con la resistencia total, es decir, sus inversas representan a lo mismo, ¿no? Pero en unidades distintas. Entonces, lo único que estoy haciendo en esta ecuación es hacer una transformación de unidades de la misma cosa, ¿no? O sea, de la resistencia total. En términos de resistencia, estos dos representan lo mismo.
El inverso del coeficiente es calle individual. ¿Qué representa? La resistencia individual de la parte gaseosa. Así es, de la fase gaseosa. Y el inverso del otro coeficiente en fracción fase líquida, pues es la resistencia de la fase líquida. ¿Son lo mismo? ¿Se representan lo mismo? Esos dos coeficientes. No. ¿No? Son fases distintas, son cosas distintas, son resistencias distintas. Entonces, no puede haber una equivalencia de este tipo con coeficientes individuales porque no están representando lo mismo. ¿Ok? Bueno, ¿más preguntas de este problema en particular? No, profe. O sea, bueno, no hay problema si, por ejemplo, es que a usted le di otro dato. O sea, la diferencia de las alturas, por ejemplo, es que en el problema salió 11.13 Ajá. y al hacerlo, bueno, yo me da de 10.97. No sé, o sea, eso, o sea, en un examen, es grave. Checa la variación, dónde está la variación o dónde nos empiezan a diverger los valores. Ok, sí, bueno, todo lo reviso. Pero, por ejemplo, si varía así de punto 11.13 a 11.97. Mira, creo que ya se los había explicado, ¿no? A veces no es tan trascendente, ya cuando les estoy calificando el examen, no es tan trascendente qué tanto se parecen sus resultados con mis resultados. Porque luego ahí hay cuestiones de que redondean mal, truncan, o hacen alguna otra cosa o por ejemplo, si estamos graficando y ustedes grafican ligeramente distinto a como yo grafiqué, nos van a cambiar los valores y a veces no tan poquito. Entonces, ¿qué hago ahí? No me fijo tanto en los valores. Reviso obviamente el valor, pero también reviso el procedimiento, que no hayas cometido un error conceptual grave como ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo ese error conceptual en tu procedimiento, así tu altura te haya dado con 9 decimales, lo mismo que a mí. ¿Sí se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones. Y lo que más me fijo es no cometer este tipo de errores conceptuales, no confundir fracciones con relaciones. Ustedes han visto en los problemas que a veces la fracción y la relación cambian por un decimal, ¿no? O sea, al final. Y ya cuando ustedes hacen sus problemas, pues el valor es prácticamente el mismo. Pero si yo detecto que ustedes usaron fracción en vez de relación, sí lo voy a castigar, aunque los resultados sean extremadamente parecidos. Entonces, eso es normalmente los errores más comunes. Confundir fracciones con relaciones, cometer errores conceptuales como de este tipo, donde aplican mal ecuaciones, o como la otra que les puse de KL y KX. No graficar cuando es necesario graficar y asumir que la máxima es igual a la de equilibrio. Eso también es un error muy recurrente, que hay que tenerle cuidado. ¿Qué más? Y bueno, de ahí hay otros errores que se equivocan con la calculadora, errores de dedo, qué sé. Entonces, bueno, yo te recomiendo, Juan, que busques ahí donde nos empiezan a diverger los valores para que tú los revises y te siguen dando lo mismo, pues ya me preguntes igual y yo te voy a mis cálculos también, ¿no? Nunca falta. Ok, pues gracias. Ok.
Entonces, ya de este problema D1 no tuvieron ningún problema, sí lo pudieron hacer. Bueno, sí lo hicieron, al menos aparte, checando todo el asunto. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. ¿Qué onda con el problema 2? ¿Lo pudieron avanzar? Sí, pero al menos yo tengo una duda ya cuando se va a calcular la parte del balance en la fase gaseosa, porque la ecuación de equilibrio marca que está en 0.8, entonces estoy confundida en si graficar o no. Buenísima pregunta y de hecho por eso me gusta este problema. ¿Los demás qué opinan? Pues yo la grafiqué, suponiendo que sí se tenía que graficar y me salió una línea recta. Ok. Alguien que le gusta comprobar las cosas y no nada más que les miente el profesor. Ok, efectivamente, como nos dijo su compañera, cuando tenemos estos valores que están de 0.8, va a haber una ligera diferencia. Si lo hacemos con mucha precisión, esta curva de equilibrio, va a haber una ligera curvatura, pero normalmente con la resolución que nosotros empleamos en nuestras gráficas, es literalmente, prácticamente, una línea recta. Entonces, cuando esa pendiente sea exactamente 0.8, yo puedo decir que pues en los dos casos, que la concentración máxima, no lo voy a poner aproximadamente, ya lo voy a poner como igual, cuando en realidad es aproximadamente, para absorción y para agotamiento. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no es necesario graficar. Entonces, esto es como una adición al criterio que tenemos, a los criterios que tenemos, para que lo tomen en cuenta. Ok, ¿alguna otra cuestión con la que se hayan topado? ¿Alguna duda con los planteamientos? No, pero es que apenas lo estamos planteando. Ok. Bueno, entonces, síganlo planteando. Lo que yo voy a hacer aquí va a ser señalarles los valores. Les voy a remarcar los valores correspondientes al balance, correspondientes a la transferencia de masa y los correspondientes a diseño, mientras ustedes lo siguen planteando. Profesor. Adelante. Gracias. Tengo una duda. En donde dice que se recomienda operar al 60% de inundamiento, ¿se está refiriendo al factor de inundación? Así es. O Sí, aquí sería más bien un porcentaje de inundación, ¿no? Tendrías que transformarlo a fracción. Ok. O sea que el factor de inundación vale 0.6, que es entre los valores recomendados. Así es correcto, ¿Sí? Flor. Ok. Gracias.
Ajá.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya identificaron todo lo que les marqué aquí? Que básicamente, pues, adelante, Fátima. Sí, ya los identifiqué. Gracias. Ok. Esta concentración de aquí, ¿cómo la pusieron? ¿No quedó ninguna duda de si es una fracción, una relación, algo? ¿Qué es? Le puse como relación en peso. Bueno, testada. Ajá. ¿Están de acuerdo todos? Sí, también la puse así. Sí, profe. Ok. Efectivamente es correcto. Con los coeficientes, ¿alguna cuestión? K mayúsculas, K minúsculas. ¿Cómo las pusieron? Minúscula. Ok. ¿Cómo lo identificaron? Aquí es uno de esos casos para la araña donde el texto no lo dice tan claro, pero sí está en dónde. En las unidades. En las unidades. Ok, correcto. Este coeficiente que corresponde a la fase líquida, ¿qué subíndice de concentración le asignaron? X mayúscula, X minúscula, testadas, no testadas. Fracción. X minúscula. X minúscula, fracción, correcto. Y este de 6500. K minúscula C. Correcto. C no es de concentración, C está relacionado con las unidades de densidad molar parcial de la fase gaseosa. Ok. El 60% ya una de sus compañeras pues, se había adelantado, ya habíamos quedado que es el factor de inundación. Y esta velocidad lineal, ¿cómo lo vamos a representar? Como V minúscula L. Inundación. L, inundación. Correcto. Y recuerden, la L no es de fase, no es de lineal, ¿no? Porque sí, luego se les dice muchas veces, la velocidad lineal. La L es de la fase. En este caso es una fase líquida. Si fuera una fase gaseosa, de la que si me dieran la velocidad de inundación de la fase gaseosa, ya sería una B, G de inundación. ¿Quedamos? ¿Alguna cuestión con las preguntas que se están planteando? Yo tuve duda en el inciso 4. No sé, o sea, no sé bien qué están preguntando. Ok. Cuando estuviste leyendo el problema, ¿con qué empieza? La factibilidad de... Así es. Tú ya tienes una torre ya construida, ¿no? Que tiene 1.2 metros de diámetro y 6.5 metros de altura de relleno mojado. Entonces, fíjate en tu inciso 2 y 3. ¿Qué te pide? Diámetro y altura. Que en estos los vamos a identificar como el diámetro y la altura requeridos para realizar la separación. Y estos de acá, del 1.2 y el 6.5, son el diámetro y la altura disponibles. Entonces, básicamente, este inciso 4 te dice que calcules, bueno, que compares lo calculado con lo que ya tienes disponible y lo compares para determinar si es posible usar la columna.
para realizar obviamente esa separación que se está describiendo aquí en el texto, ¿no? Sí, ya me quedó claro, profe. Gracias. Okidokis, muy bien. Bueno, ya casi se va a acabar la clase, entonces sí les voy a preguntar, aunque no hayan llegado hasta ese punto. ¿Cómo voy a calcular aquí un coeficiente global? Con la fórmula de la resistencia total. Pues Sí. transformar el RC a... Ya sé que parece que es una R, pero es una K, acuérdate. Ah, perdón, sí, el KC, transformarlo a calle. a calle, pero tendrá que calcularlo en las dos. Ok, yo creo que eso es lo menos difícil, lo menos trascendente, y cuando estés haciendo ese cálculo vas a recordar lo que te explicaba hace rato de la ecuación esa que involucra la pendiente, pero bueno. Aquí hay un pequeño problema, ¿no? Porque este coeficiente, ¿se acuerdan que yo les he dicho que normalmente los coeficientes, como hago su transformación calculando una velocidad por ahí de transferencia, ¿no? En este caso podemos, ya sus compañera ya identificó que hay que pasar de KC a KY individuales, ¿no? La pregunta es, ¿cómo? Si se dan cuenta y vemos aquí, yo no puedo calcular una velocidad de transferencia, ¿no? Ah, no, porque no tenemos las interfaces. Bueno, aquí no es tanto problema si no les da miedo el álgebra hasta cierto punto y saben cómo plantearlo. Entonces, yo tengo dos coeficientes. No sé si lo han notado o han visto en el manual que hay unos coeficientes que traen una formulazo como de conversión. Hay ciertos casos donde se puede hacer esa transformación, entre comillas, con un formulazo, pero no es ningún formulazo, es simplemente una deducción y una simplificación de las ecuaciones de velocidad. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Pongo la velocidad en función de los dos coeficientes involucrados. Lo único que tengo que recordar es pues, qué concentraciones, qué unidades de concentración están involucradas. Con KC, ¿qué era? Con calle, pues no hay ningún problema. ¿Se acordaron? Es muy importante que aquí recuerden y relacionen el coeficiente correctamente con sus unidades, porque aquí sí nos va sí lo vamos a necesitar. La operación, ¿cuál es? Absorción. No, es agotamiento. Agotamiento. Entonces, la interfase debería de ir aquí, si no me falla la no, pero es fase gas, no es fase líquida, sorry. ¿Dónde tendría que ir la interfase? Entonces, tendría que ir del lado de... El primero, ¿no? En el primero, sí. Correcto. Ok. Hasta ahí en apariencia no podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero aquí ya es importante que manejen las transformaciones de unidades de concentración pues, lo más fluido que se pueda, ¿no? Hay que practicar, sí. Hay que seguir practicando si todavía no lo dominan. Esta CAG, normalmente, ¿cómo se puede calcular? Con la presión sobre RT por YA. Estrictamente hablando es CTG.
por YA, donde CTG ahora sí que es lo que decías, ¿no? P en RT. Sí. Esa es para la de operación y la de interfase. Sigue funcionando esa CTG, pero ahora esta ya es de la interfaz. ¿Ok? Eso se sustituye en la primera ecuación. Y ahora esto me queda NA es igual a KC por A. Voy a factorizar CTG. Se dan cuenta, es la misma en los dos términos. Entonces queda CTG por YA y menos YA. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, igualando 1 y 2. Y simplificando, ¿ya observaron qué nos queda? ¿Qué términos se eliminan? Bueno, las diferencias. Las diferencias, ¿no? Esto se simplifica y queda que calle A lo puedo obtener a partir de KC directamente si KC lo multiplico por CTG, donde yo ya sé que CTG, ¿cómo lo puedo calcular, no? ¿Qué presión y qué temperatura? De operación. Operación aquí dice. Correctísimo, a condiciones de operación. Profe, ¿y si nos dieran una temperatura de salida diferente a la de entrada, sacamos media aritmética o logarítmica? Ninguna de las dos. ¿A la de operación? A la de operación, punto. Ok. Ahí sí es muy importante que no vayan a cometer ese error, ¿no? Ya ven que a veces nos dan, no sé, que el gasto volumétrico en uno se midió a lo típico, 70 grados Fahrenheit y una atmósfera. Pero las condiciones de operación son 20 Celsius y 2 atmósferas. ¿Con cuál de los dos valores voy a hacer el cálculo? Con las condiciones de operación. Porque aquí todo el fenómeno de la transferencia, pues ¿a qué condiciones se está llevando a cabo? Las de operación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Entonces, así es como yo puedo hacer este cálculo, sin necesidad de tener el valor de la velocidad de transferencia. Y así hay muchas transformaciones que se pueden hacer directamente. Unas de forma fácil y otras de una forma no tan fácil. ¿Ok? ¿Alguna cuestión, pregunta? Sí, profe, Adelante, Andrea. para calcular ese L, por así decirlo, de la fase líquida, ya tenemos la velocidad de inundación y el factor, ¿no? Pero para SG no tenemos pues, un dato así como que nos dé el problema, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué área vas a ocupar? ¿La que ya tienes o una que ni siquiera tienes y no sabes cómo calcular? Ya en ese caso entonces se considera la de la fase líquida. Así es, pues solo tienes ese dato de la fase líquida, pues ese es el que usas, ¿no? Okay, no hay necesidad de comprobar entonces, maestro. Efectivamente, no hay necesidad de comprobar porque aquí no tienes dos valores, ¿no? La comprobación es para saber cuál de los dos valores es el correcto.
sea, aquí solo tienes un valor, ese debe de ser el correcto, ¿no? Ese es el que usas, sin más preámbulos, sin más comprobaciones ni nada. Ok, profe, gracias. Esa era mi duda. Ok. ¿Algo Profe, más? Sí, yo. Entonces, con respecto a eso que comentaban, aunque nos dé el problema, aunque nos dé, ¿cómo se dice? Condiciones, o sea, es como para destantearnos, ¿no? O sea, no. Porque, Ok. por ejemplo, si comprobamos, ¿no? Suponiendo que sacamos el área transversal y comprobamos y no cumple con los criterios de la condición que dice el problema, yo contestaría la número 4, el inciso número 4, dice, con base en los cálculos efectuados, argumente por qué sí es posible o por qué no usar la columna. Si no cumple, pues se podría decir que no se puede, ¿no? Es que ahí es otra cuestión, Juan Antonio. Eso se comprueba con la caída de presión, ¿no? Por Ecker. Es que mira, esa cuestión de cuando tú tienes dos valores, uno de fase gas y uno de fase líquida, tiene que ver con la caída de presión permisible. Algunas veces y algunas otras veces con cuestiones que ahorita no los voy a revolver en ese sentido. Más que nada tiene que ver con esta cuestión de la caída de presión permisible, que a su vez tiene que ver con compañera. Entonces, tú debes de cumplir con la caída de presión permisible y para eso vas a obtener un diámetro. Supón que el diámetro te da 1 metro. Ese metro es cumpliendo con los criterios, ya sea de caídas de presión o también con los criterios de inundación, como es este problema. Entonces, o sea, eso es lo que es. Por ejemplo, siguiendo con la lógica de este problema, yo no puedo sugerir o yo no puedo tener otros diámetros que no cumplan a lo mejor con esta condición, porque posiblemente se me inunde la columna o le esté operando por debajo de su nivel óptimo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a mí eso es lo único que me interesa y para cumplir con esos dos criterios, que no se inunde y que esté por arriba o que esté dentro de su campo óptimo, yo debo de tener un diámetro de 1 metro. Y ya, ese diámetro es un diámetro de 1 metro y es el diámetro requerido de acuerdo con las condiciones de inundación que me está marcando el problema. Y si yo veo que ¿cómo se llama? Mi diámetro es de 1.2, pues la columna es más grande, ¿no? Si es demasiado grande, la diferencia sigue sin servirme, porque otra vez voy a estar trabajando fuera de la región óptima de operación. Entonces, no tiene nada que ver con qué fase, o sea, con qué fase sí y con qué fase no. O sea, no, más bien con qué, si es absorción con fase gaseosa o fase líquida, si es agotamiento. Es simplemente la fase con la que cumple el criterio que te está marcando el problema, dependiendo de qué tipo de criterio sea. No sé si que un poquito más claro, Juan, o dice más pelota. No, sí, o sea, sí ya lo entendí. Nada, que como daba condiciones, bueno, más bien como da condiciones, el problema, como decía mi compañera, si comprobamos y no cumplen. Pero, primero, ¿qué condiciones te refieres? Las que dice la velocidad del gas no deberá exceder 3.100 kilogramos hora metro cuadrado. Ah, pero ya estamos hablando del primero, ¿no? Ajá. Sí, porque, Okay. por ejemplo, es mi duda. Ok. O sea, aquí tú tienes dos datos, gas y líquido, y puedes calcular un área de un gas y de líquido. Solo una de esas dos áreas va a cumplir con estas dos condiciones, que la masa velocidad del gas no exceda, o sea, no sea mayor a 3100
y que la del líquido no sea mayor esa velocidad lineal a 0.1 metro por minuto. O sea, solo una de las dos condiciones, una sola de las dos áreas, más bien, va a cumplir las dos condiciones. Eso es de cajón por la forma en cómo están planteados los problemas. Creo que ahí es donde es tu duda, ¿no? ¿Y qué pasa si no ninguna de las dos cumple? Sí va a cumplir a una de las dos al menos. Ok, profe. Sí, nada más le repaso. Y otra duda. Entonces, el gas o la fase gaseosa alimentada siempre se va a calcular con las condiciones de operación, ¿cierto? No cambia en uno ni en dos. A ver. ¿Otra vez? La densidad del gas para hacer la transformación del coeficiente, la densidad total, siempre se va a calcular con condiciones de operación y no va a cambiar en uno ni en dos. Así es. Estrictamente esto es que una ecuación de qué tipo, promedio o local. No, pues ya sería promedio, ¿no? ¿En dónde metí algún promedio en algún lado? Ah, no, es local. Local, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué va a pasar? Una es una operación isotérmica e isobárica. Eso quiere decir que la presión en la base y la presión en el domo, al igual que la temperatura, ¿cuál es? Es la misma. La misma, ¿no? Lo mismo la temperatura, son las mismas, son iguales. Entonces, CTG, ¿qué va a pasar? Sí, es la misma en base y en domo. Así es. Ah, ok. Entonces, este es un caso especial como el que les puse hace rato, les estaba explicando hace rato, donde puedes asumir directamente promedios, pero hasta que se acostumbren a identificarlos, yo les recomiendo esto y que les caiga el 20 cuando estén haciendo el cálculo, ¿no? Y ya les digan, pues estos dos son iguales. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra cuestión, duda? No, profe. Por el momento no, profe. Ok, entonces, de este problema también está ahí planteada la cuestión de diseño. Hagan ustedes el problema, vean el video, hagan el problema. Si todavía tienen alguna duda, traten de resolverla con el problema, con el video. Si no, de todos modos, la próxima clase lo podemos discutir si tienen alguna cuestión. Y bueno, vamos viendo el tercer problema. Tenemos un tercer problema. Ok, profesor. Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Cuándo cree que vendríamos haciendo el examen? Buenísima pregunta. Yo creo que cuando mucho 2 semanas. Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, considérenlo para los primeros días de noviembre en general, que ya está muy cerca. Ok, profe. Muchas gracias, profesor. Apiádese con nosotros, profe. No te preocupes, con todos hay parejo. Sale, profe. Hasta luego, profe. Los trato con el mismo rigor. Con piedad. No lo pensaré. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego el viernes.